Bueno, muchas gracias nuevamente por el espacio y la oportunidad. A ver, más allá de cómo le veo yo a Cuenca, sería incluso vanidad personal en poder darle alguna calificación. Los ciudadanos tendrán que evaluar la gestión como tal. Sin embargo, yo estoy plenamente convencido que esta primera parte de la gestión, la mitad de la gestión, pese a los retos y desafíos que Dios, la vida nos ha puesto como el tema sanitario, prácticamente estamos hablando de 16 meses, el tema de las paralizaciones del mes de octubre del año 2019, cuando recién estábamos unos pocos meses en la administración y que si bien la paralización fue de algunos días, los efectos de la misma duraron algunos meses, me refiero a temas de ingresos. Pese a todos esos temas, creo que hemos logrado consolidar cosas fundamentales e importantes dentro de la gestión municipal. Cada uno de nuestros ejes de trabajo han sido abordados con muchísima responsabilidad, incluso la planificación que hemos tenido para la primera parte, para el 50% de nuestra administración, la hemos superado con creces. Obviamente algunas cosas por recursos económicos tal vez no se han logrado avanzar con la velocidad que quisiéramos, pero otras que han sido por gestión y por algunos mecanismos que tal vez si el tiempo nos da podemos conversar, hemos superado realmente mucho más de lo que estaba planteado para la mitad de nuestro periodo. Entonces, en un promedio general, la verdad que hemos superado con creces en cada uno de los ejes. Ha sido complicado el tema que hasta ahora trastoca el tranvía, un tema que estaba sin funcionar, llegó usted, que está ahora en operación. Sin embargo, se ha dicho mucho, se ha hablado, hace una semana atrás se entregaron documentos para el tema de fiscalización en torno al señor Villavicencio, quien es presidente de la comisión. Entonces, ¿cómo ve la gestión de eso? A ver, en el tema tranvía quisiera tal vez separar un poco, ¿no? Empezando con lo último que usted ha indicado. Es una solicitud que ha hecho la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional entre múltiples proyectos que se dieron en nuestro país y uno de ellos obviamente el tranvía. Y en ese sentido creo que tenemos la obligación no solamente moral, sino de responsabilidad de brindar toda la información, abrir lo que tengamos que abrir es público, todo lo que tenga que hacerse público, porque los cuencanos se merecen tener toda esa información. Obviamente ya ha habido algunos exámenes de la Contraloría que ha generado algunos resultados y todavía tendrá que hacer algunos más. Pero nuestra responsabilidad es de entregar información. Eso por un lado. Por otro lado, yo le decía que quería dividirlo, es que justamente logramos en un momento entender cómo estaba el proceso del tranvía. Una mezcla entre lo jurídico y lo técnico, un problema entre recepciones o no recepciones de obra, de que si ya me toca o no me toca, que falta, que no falta, que mayores permanencias, que multas, que garantías. Realmente una mezcla muy fuerte entre esos dos temas, jurídico y técnico. Entonces, nuestra primera función en el tranvía fue delimitar un cronograma de trabajo. Un cronograma con responsables, con fechas y con seguimiento. Y ahí nos pudimos dar cuenta cuando armábamos este cronograma que esta mezcla de lo técnico y lo jurídico no era oportuno para conseguir que la operación del tranvía sea lo más pronto posible. Logramos separar lo técnico de lo jurídico sigue por sus andariveles o continúa, y lo operativo logramos cerrar muchos de los problemas, avanzar con las partes finales, con pruebas preoperativas, con temas de sistemas integrados de gestión. Y como saben, el año pasado, ya el 22 de septiembre, arrancamos, va a ser un año en el cual tenemos la utilización del tranvía de manera comercial. ¿Falta todavía? Sí, falta la integración del sistema, valga la redundancia, sistema integrado de recaudo y parte del sistema integrado del transporte como tal, que confiamos podamos seguir avanzando. Ha sido un tema muy complejo, puesto que en el sistema integrado de recaudo tenemos sistemas informáticos, uno de la Cámara de Transporte, otro del tranvía, pero el sistema informático del tranvía fue subcontratado por un consorcio, por el consorcio, me parece que Cita, si no estoy mal, a una tercera empresa que se llama INRA, y INRA proporciona los elementos y todo demás, pero no se compra el código fuente. Entonces, sin el código fuente estamos siempre subordinados a cualquier modificación, cambio, y en este caso, abrir las librerías para que pueda conversarse con el de los buses, pone una complejidad. Entonces, antes era una, ahora son dos.
sistema de bus, sistema del tranvía que tienen que conversar. Y en eso estamos trabajando para ver qué opciones tenemos y poder salir. Algo muy complejo, la verdad, pensábamos que sí lo podíamos con celeridad atender, pero nos encontramos con esta limitante del sistema de INRA. ¿Por qué tanta demora en el tema de, qué sé yo, hacer un convenio para obtener el sistema, los códigos, todo ese enclaque para hacer una sola? En el caso de INRA no es un tema de un convenio, eso es su costo. Es una empresa y como cualquier empresa, cualquier modificación, si usted contrata un sistema cerrado para cualquier desarrollador, el rato que usted le pide hacer un cambio, siempre esos cambios tienen costo. Entonces, en este caso, hay un costo que nos parece que no es lo correcto y lo adecuado que sigamos o que tengamos que seguir invirtiendo en sistemas cerrados. Pero no es solamente eso. Por otro lado, tenemos la limitante de la Cámara de Transporte que no nos ha facilitado la información con la rapidez, con la agilidad, con oportunidad, de forma fidedigna. Y si lo ha hecho a veces por espacios de tiempo cortos. No podemos. El sistema tiene que ser totalmente confiable y fiable, tanto para la Cámara de Transporte como para nosotros, para que el día de mañana nadie se sienta perjudicado en cuanto al manejo de los recursos económicos. Justamente yo conversaba con Guillermo, quien es director de la DGM, y me decía lo que usted me acaba de comentar nuevamente, pero ¿cuánto más tiempo de demora? Porque la ciudadanía es la que sufre en este caso. Por supuesto. Obviamente es complicado el tema de reuniones, de ver qué pasa. A ver, nosotros del equipo lo que está avanzando son terceras alternativas. Si no hay voluntades, no podemos quedarnos de brazos cruzados. Entonces estamos viendo una tercera vía. Incluso recordarle a la ciudadanía que ahora los mecanismos de pago que se tienen para múltiples procesos, productos, servicios, son mayores. Entonces, no creo que sea justo para la ciudadanía que nos limitemos solamente a la tarjeta que se llama Movilízate del bus o la Movilízate del tranvía, que físicamente son iguales, pero que no pueden conversar entre sí. Estamos trabajando en alternativas que permitan hacerlo a través del teléfono celular con código QR, a través de una tarjeta de crédito, una tarjeta de débito, y que el usuario tenga todas las opciones, y mientras vaya incorporándose nuevos elementos tecnológicos, también lo pueda tener. Eso es lo que estamos trabajando para que el día de mañana realmente sea muy, muy natural para el usuario. Dentro de eso hay un tema también importante, la bici pública. La pandemia igual, hizo que se dé una para en todo eso, pero hay las campañas que están tratando de socializar para que la gente vaya integrando un poco más a su uso, ¿no? Eso, sumado ahora al tema de la nueva ciclovía, la más grande de acá, entonces, ¿cómo trabajar con eso? Aquí es fundamental como parte de un proceso de planificación en todo, realmente en todo, pero en este caso si hablamos de la movilidad, también tenemos que estar claros que el ser humano es el eje para la planificación. En la movilidad, en la urbanidad, en el tema de productividad, en tema económico, social, siempre es el ser humano. El ser humano se moviliza de diferentes formas. Algunos deciden caminar, algunos deciden usar bicicleta, algunos el transporte público, sea bus, ahora el tranvía, y algunos en vehículos particulares, sean motos o vehículos. Nuestra planificación en el tema de movilidad es integral. Claro, este rato es visible un contrato que avanza de una ciclovía que para nosotros es importante, pero primero que no es la única ciclovía. Ya empezamos con otras adicionales en meses pasados, incluso el año anterior, y tendremos algunas más hacia adelante. Queremos pasar de las 50 cuando arrancó la administración a 125 kilómetros cuando terminemos nuestra administración. Pero parece ser que algunas personas se enfocan en eso. Pero yo no les he escuchado hablar de todas las decenas de cuadras intervenidas en el tema de aceras y que seguimos interviniendo. Son algunos kilómetros que estamos interviniendo precisamente para que el peatón, algún peatón incluso que tiene discapacidad, son veredas inclusivas y que pueda caminar, que pueda ir en su silla de ruedas, con muletas, sin ningún problema. Y estamos trabajando en eso y seguiremos trabajando. El tema del transporte público que va por las principales avenidas y arterias de la ciudad, en próximas semanas se lanzará ya en el portal de compras públicas lo que es el recapeo de cerca de 400 cuadras. Avenida de las Américas, Hurtado de Mendoza, Héroes de Verdeloma, Ricardo Durán, Avenida Loja, González Suárez y Abelardo J. Andrade, y se me puede estar escapando algunas más. ¿Para qué? Para que puedan realmente los que usan vehículos tener mejor y mayor fluidez. Y al mismo tiempo
el programa Vial Cuenca Unida, que está transformando las calles de tierra y de lastre a calles con pavimento rígido, nuevamente con veredas, conductería y todo lo demás. Estamos hablando de una intervención de al menos 500 cuadras. Entonces, si se fija, es un programa integral. Que alguien específicamente solo quiera hablar de un tema puntual de una ciclovía y dentro de la ciclovía de un pedazo, de un área específica, de una longitud específica, me parece que no es lo correcto porque no está viendo en su conjunto todo el trabajo de movilidad, y si a eso le suma el tema de supermanzanas, que lo venimos trabajando, que ya hemos hecho algunas pruebas pilotos y algunos elementos ya han quedado establecidos y que continuaremos en esa fase, es mucho más integral realmente el tema de la movilidad. Aquí cabe destacar un punto, y es el hecho de que en algunas ocasiones usted mencionó que tal vez ya es un tema más político, que los reclamos como deben ¿Sí? ser. Y me ratifico. En este sentido también creo que basta ahí algo más que le hace falta a la sociedad y aquí a los cuencanos y cuencanas, como les llaman ustedes a los vecinos, el entender un poco más el término movilidad, no solo un capricho de que unos cuantos que van en bicicleta estén ahí, porque dentro de nosotros y nuestro espacio de reportajes también hemos hecho para saber qué dice la gente, pero creo que en mayoría reclaman eso, pero no entienden el tema movilidad. Entonces tal vez hace falta una campaña para socializar y para hacer entender a los ciudadanos. O sea, siempre no es suficiente la socialización que hagamos. Siempre nos quedaremos cortos en la socialización. Nos encantaría llegar a la mayor cantidad de ciudadanos. Eso también representa un costo, así sea el mecanismo, pero representa un costo y un uso de recursos. Y lo hacemos, y tal vez nuestra responsabilidad será cada vez hacerlo de una forma mucho más masiva. Sin embargo, hablando de esta ciclovía, la socialización tiene ya un par de años, no es de un par de meses, peor un par de semanas, tiene un par de años. E incluso recordar que nosotros del año pasado aprobamos una ordenanza de movilidad activa, donde le da obligaciones y derechos al peatón, al ciclista, precisamente para un cambio en la dinámica de la movilidad. Se me pasaba algo fundamental, nosotros vamos a arrancar en los próximos meses, en una semana o 2 semanas más creo que se califican ya las ofertas y en un par de meses el CERCOV designará cuál va a ser la empresa que construya el intercambiador de tránsito de la Avenida de las Américas y el Toril. Una necesidad imperiosa que en zona o en hora pico, perdón, estamos hablando de mínimo 30, 35 minutos para pasar esa intersección. Entonces es fundamental entender que también es parte de nuestro trabajo hacer eso. Tenemos el puente que va a unir la Izaro Rodríguez con la Carmela Malo para darle un alivio a la Avenida de las Américas sobre el río Yanuncay. Eso también en los siguientes días se está subiendo al portal de compras públicas y a los términos de referencia. Tenemos el puente de la Compañía, que también para nosotros es importante en ese mismo sector, y algunas aperturas de vía, como por ejemplo la Avenida del Migrante en el sector del cuartel Cayambe, que tiene que ayudar a descongestionar toda esa zona, la zona de Ricaurte, Checa, Chiquintado, Choa León, se me puede escapar, Mayancela, esas zonas. Entonces, estamos trabajando precisamente en esos temas. Entonces, la ciudadanía tiene que comprender, como usted bien anota, que la movilidad es mucho más amplia, es mucho más diversa. Hay cuencanos que realmente el 80-90% de su movilidad la hacen a pie. Parecía raro, pero la hacen a pie. Entonces, para ellos estamos buscando todos los mecanismos que puedan permitirles caminar con seguridad, con tranquilidad, etc. El tema de la bicicleta, 800% en un momento dado llegó a crecer en el tema de pandemia. Y no me refiero al tema de bicicleta recreativa, que eso es muchísimo más. Si usted se fija ahora, sábados, domingos, las noches, realmente hay muchos grupos que se movilizan, pero de forma recreativa. Más bien quienes van a los trabajos, quienes hacen gestiones. En septiembre, Dios mediante, regresaremos progresivamente a clases presenciales. ¿Cuántos miles de chicos de universidad, de colegio van a transportarse a través de la bicicleta? Entonces, es un tema, insisto, que hay que verlo con una forma integral. No hay que ser sectarios y miopes en solamente ver, a ver, yo me muevo de esta forma, o yo creo que deberían moverse de esa forma. No, somos libres los seres humanos y tenemos que entender que en esa libertad, los que estamos en la función pública, debemos atender las necesidades de cada uno de ellos. Hace un momento tocó el tema de las ordenanzas, hay algunas que se dieron por su parte, y la última también que causó muchas cosas de qué hablar y ahora está en para. No está en para.
La verdad es que no está en para, esos son la mala información que desafortunadamente algunas personas le están entregando a la ciudadanía. La ordenanza de control y uso de suelo tiene cosas extraordinarias, como por ejemplo, que antes usted sacaba su permiso de construcción y por alguna razón, por liquidez, hasta que le dé el préstamo el banco, lo que sea, pasó un año y tenía que volver a sacar el permiso de construcción. Ahora el permiso de construcción le dura 3 años, ya no tiene que estar pagando nuevamente ni contratando profesionales, tiene una extensión de 3 años. El registro municipal obligatorio, que son los de funcionamiento, puede tener vigencia de hasta 2 años. En el centro histórico donde estamos, antes se tenía que entregar una garantía económica, bancaria, o lo que fuese, para hacer intervenciones en las edificaciones, lo que le costaba mucho más al dueño de casa, al promotor. Ahora ya no tiene que hacer eso. Entonces, esas cosas que son fundamentales, yo no les estoy escuchando a gente que diga que bueno que ahora tengamos la flexibilidad, la amplitud y todo lo demás. La ordenanza en su transitoria octava, si no estoy mal, claramente dice: entra en vigencia menos el proceso sancionador. El proceso sancionador tiene que tener un lapso de socialización mayor para precisamente recoger dudas, inquietudes, etc. Y eso es en lo que estamos. Han amplificado algunas personas con intereses particulares, algunos sectores que tal vez no han podido darse el tiempo de leer con especificidad la ordenanza, y estamos en eso. Están las mesas técnicas ya aperturadas para poder recibir dudas, inquietudes, etcétera. Pero tampoco yo les he escuchado a algunas personas que están hablando de un proceso sancionador, que insisto, no ha entrado en vigencia, todavía no ha entrado en vigencia, está clarito en la ordenanza, pero no les he escuchado hablar a ellos de, por ejemplo, aquellas personas que desafortunadamente, por las razones que fuesen, construyen al lado del río, o en una quebrada, o taponan las quebradas, y luego les rellenan y construyen encima, y luego vienen unas crecientes y se terminan llevando las casas, o en zonas de deslizamiento. O, por ejemplo, el acceso sur, donde lamentablemente la ordenanza nos permitirá hacer un proceso mucho más de control. Tenemos un mercado al ingreso que hemos logrado bajar más del 55% de los comercios, pero todavía tenemos personas que no se mueven y la ordenanza que estaba vigente no nos daba las facilidades. O, por ejemplo, los prostíbulos clandestinos que están proliferando. Entonces, son temas realmente importantes que la ciudadanía debe conocer con un poquito más de detalle. Yo lamento mucho que algunas personas por intereses particulares hayan amplificado, haciendo pensar que esta ordenanza tiene un tema de recaudación o sancionatorio. Me parece que es en el artículo 53 o 54, claramente lo dice. Si es que alguien por desconocimiento, por lo que fuese, hizo un proceso, por dicho, tiene que ser, digamos, sancionado, pero rezarse, es decir, arregla el tema, no paga, o si paga creo que es una fracción de un salario básico. Entonces, son temas, insisto, que lamentablemente algunas personas de algunos grupos que tradicionalmente han estado acostumbrados a usar la normativa o una oscuridad de normativa o estirar la normativa para beneficios personales y que ahora ya no tienen esa posibilidad, abanderan como si fuese un tema de sancionar a la gente cuando ese no es el objetivo. Aquí hay un punto y bueno, no quiero salirme o ser parcial más bien. Hay cosas importantes, yo también analicé y en su momento tuve la entrevista con el vicealcalde, me comentó de esta nueva ordenanza. En lo personal es una ordenanza válida, que está cumpliendo los parámetros para que se den, ¿no? Pero el punto va y la pregunta va, ¿por qué la demora en cosas que son pero tan importantes para los ciudadanos de Cuenca? ¿En qué sentido la demora? Discúlpeme para entenderla. Esa ordenanza se debió haber tratado claro. al inicio de su gestión, por ejemplo. A ver, nosotros hemos logrado actualizar mucha normativa. Esta, por ejemplo, como usted bien anota, es del año de 1995 e incluso está en falta de armonía con norma superior, que es la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial y Uso y Gestión de Suelo, por ponerle un ejemplo. Logramos generar esta ordenanza con estos temas que habrá que clarificar y si es que nos hemos equivocado, hemos cometido algún error, habrá que rectificarlo. Yo creo que es de seres humanos de bien reconocer si es que hay errores y poder hacerlo como Consejo Cantonal, y el Consejo Cantonal tiene la apertura de poder rectificar, pero primero sería importante que nos indiquen dónde están los errores con las motivaciones y justificaciones, porque si es que solamente es porque creo que está mal, pero no hay una motivación técnica o legal, pues nos quedamos sencillamente en el aire.
Adicional a eso, nosotros también generamos ya una actualización del proceso sancionador. Esa se aprobó a finales del año pasado y eso está funcionando, el procedimiento interno sancionador. Este día martes arrancábamos la reforma a la ordenanza para el centro histórico para darle mayor factibilidades. Se pidió un taller, bueno, se suspendió y estamos actualizando. Entonces tenemos el PDOT y el PUCS. Entonces, si se fija, es una normativa que se va complementando unas con otras, actualizando unas con otras, precisamente para darle solución a la ciudadanía. Efectivamente, son normas muy antiguas y hemos tomado la valentía, porque esto es un tema de costo político, por lo que ya estamos viendo, de tomar las decisiones necesarias por la ciudad. Nuestro cargo es efímero, nuestro cargo es circunstancial, es de corto plazo, pero estos temas de ordenamiento territorial, estos temas de crecimiento ordenado de la ciudad, es para los ciudadanos, para nuestros hijos, para nuestros nietos, y eso es lo que estamos haciendo. Al final del día, nosotros ya en un par de años ya no estaremos, y la ordenanza quedará. La ordenanza permitirá un crecimiento realmente armónico. Tengo la suerte y la bendición de Dios de todas las semanas visitar las parroquias rurales. Todas las semanas, sin excepción. Y es impresionante cómo lamentablemente se da un crecimiento desordenado que luego se necesita vías, se necesita agua, se necesita alcantarillado, se necesita transporte público, se necesita internet. Cuando tenemos en la parte urbana más de 700 hectáreas que tienen todos esos servicios y que todavía no pueden ser edificadas, por las razones que sean, por normativa no clara, por no dar incentivos para la construcción. Entonces, todos esos temas estamos nosotros realmente tratándolos y poniendo a disposición para que Cuenca crezca ordenada. Le doy dos datos que son importantes. 1950 a la fecha, la cantidad de habitantes ha crecido 8.5 veces. En ese mismo tiempo, la mancha urbana que dicen los arquitectos ha crecido 25 veces. En esa época teníamos 140 habitantes por hectárea. Ahora tenemos algo más de 40 habitantes por hectárea. Entonces, lo que hemos hecho con nuestra cuenca es atomizarles, es realmente crecer de una manera sumamente plana y no generar esos espacios de densificación en las zonas donde tenemos todos y cada uno de los servicios básicos. El BID hizo un estudio, me parece que fue en el año 2017 o 18, y decía, si Cuenca sigue creciendo como está creciendo, sin planificación, sin organización, para el año 2030, es decir, en 9 años más, va a necesitar 3.500 millones de dólares para atender los servicios básicos que yo le comento. Entonces, tomar las decisiones con firmeza, con liderazgo, pero al mismo tiempo con esa flexibilidad de que los actores que consideren se puedan sumar a un proceso de conversación, es indispensable para esta ciudad. Yo veo con mucha pena que incluso algunas de las personas que hoy en día están en contra, se les pidió, se les mandó el borrador para que nos hagan sus aportes del año pasado, en el mes de junio, julio del año pasado, y no tuvimos esas respuestas. A mis queridos amigos, porque yo les considero así, los 21 presidentes de las juntas parroquiales, se les mandó el borrador para que nos puedan dar sus aportes. Solamente una parroquia nos devolvió los aportes. Entonces, no pueden decir que no ha habido un proceso de socialización, de involucramiento, porque se necesitan las dos partes, no solamente una, se necesita la otra parte que tenga esa voluntad. Ahora veo que hay la voluntad. Por eso es que las mesas técnicas que ya empezaron y continuarán, tendremos el fin de semana hubo una, tendremos viernes, fin de semana, lunes, martes, y esperamos recoger todas esas inquietudes, y si es necesario, insisto, de hacer cualquier reforma a la ordenanza, la hacemos sin ningún problema. Ordenanzas también que faltan, procesos que llevan igual a cabo ya cerca de un año, el tema de los burdeles clandestinos, algo que todavía sigue. Eso está, no, más bien le cuento que eso está dentro, sí está dentro del proceso, pero eso está dentro del proceso del plan de desarrollo y de ordenamiento territorial y el plan de uso y gestión de suelo. Eso está considerado por primera vez desde que se creó esa zona. Otra vez hemos tenido la firmeza, la entereza de asumir una responsabilidad. Antes ni siquiera se les tomaba en cuenta, antes decían allá quedará, ahora se les ha invitado a participar, a que sean personas que nos den las sugerencias y las alternativas, y está incorporado en el PDOT y en el PUCS. Creo que se les salió de las manos el control en el tema de pandemia, ¿no? Porque se esparció por distintos lados de aquí y ¿no? Causa mucho malestar y sigue causando. No, la verdad, yo me baso en los números, porque si no sería muy subjetivo decirles si sí o si no. Cuenca es la tercera ciudad más poblada del país y es la de menor letalidad y mortalidad del país.
Cuenca aplanó la curva y claro, ya al final, más o menos en el mes de julio, agosto, empezamos a tener un crecimiento mucho más agresivo, pero eso también depende de nuestros queridos conciudadanos y su corresponsabilidad. Pero pese a todo eso, es una de las ciudades con menos mortalidad y eso es porque se hizo un trabajo muy bien definido en algo tan nuevo que hasta el día de hoy estamos aprendiendo, seguimos conociendo su comportamiento. Nosotros en el mes de enero del año 2020, cuando ya empezó este tema a nivel mundial y ni siquiera llegaba a Cuenca o al país, el primer caso, nosotros ya tuvimos reuniones con profesionales, virólogos, epidemiólogos, infectólogos de China, de Corea, de España, de Estados Unidos, para poder entender qué estaba pasando, qué les estaba dando resultado y qué no les estaba dando resultado, y con base en eso diseñar una planificación. Sí, pero más allá de eso voy al tema de clandestinidad. A eso voy yo. A ver, ¿se refiere usted en general a burdeles o...? La verdad es que el momento de generar el tema de la prohibición del uso de los burdeles, que va ligado en normativa con bares y discotecas que están en la misma categoría, efectivamente hizo que se genere un tema de clandestinidad. Yo coincido con usted, es por eso que en el COE de la semana pasada, luego de más o menos un mes y medio que hemos estado conversando con la gente de la zona para que los protocolos que nos presentaron se ajusten porque tenían algunos errores, se hicieron inspecciones, se hicieron ajustes, arrancamos un pilotaje. Y tenemos la posibilidad ahora con el pilotaje, confiemos, de que empiece a bajar esta clandestinidad y la ordenanza de control también nos va a permitir ser mucho más severos en aquellas casas, departamentos, hostales, hoteles, entre comillas, que están este rato siendo o sirviendo como un tema de prostíbulos. Usted se refiere a los ciudadanos como vecinos. Sí, pues son mis vecinos. Me gustaría saber cómo está el tema de la Federación de Barrios. Sé que también hay algunos problemas internos por ahí. Entonces, no, a ver, no sé si hay algún tema interno de la Federación, no les sabría decir. Con Víctor, que es el presidente, hemos tenido algunas reuniones, a veces compartimos algún evento en alguna de los barrios o alguna parroquia. Hay la predisposición de siempre trabajar de la mano, sin embargo nosotros tenemos que trabajar con todos los dirigentes barriales, porque no necesariamente todos los barrios están dentro de la Federación de Barrios, y eso la ciudadanía conoce y debe conocer. Entonces tenemos otros grupos de barrios, como por ejemplo los Asoprobac, o ¿cómo se llama? Asociación de Barrios de la SUAY, tenemos también del sur, tenemos del norte, que no necesariamente están dentro de la Federación de Barrios. Entonces, nosotros trabajamos con todos, la verdad, no tenemos por qué excluir absolutamente a nadie, y en esa línea seguimos, con Víctor Quito seguimos trabajando, y con el resto de dirigentes barriales estamos también en esa línea. Hace tiempo os veía que hay reuniones por Zoom con los distintos presidentes de barrios, ciudadelas. ¿Se mantiene esa línea de cercanía entre...? Sabe que con el Zoom, por la situación en la que estábamos viviendo, hoy en día ya casi no hacemos por Zoom, más bien estamos visitando el territorio, cuidando las medidas de bioseguridad, estamos haciendo bastante presencia porque hemos arrancado una cantidad importante de obras en muchísimos sectores, pero realmente bastantes sectores, entonces aprovechamos para visitar o firmar el arranque de obra o visitar la ejecución de la obra o incluso ya la entrega de la obra a los vecinos. Pues aprovechamos esos espacios de una vez para conversar y ver qué más se tiene que hacer, qué otras problemáticas tienen los diferentes sectores. Justo hoy día, por ejemplo, estábamos en Ricaurte, donde se está realizando un trabajo de un doble tratamiento superficial bituminoso, más o menos unos 500 metros, y aprovechamos para juntarnos con los vecinos del sector para ver qué otros temas tenían algunos inconvenientes o algunos problemas. Entonces, esa es parte del día a día de levantar información. Una cosa es estar aquí donde estamos, y otra, que es el mapa, otra cosa es el territorio, donde realmente podemos evidenciar, podemos ver, podemos escuchar de primera mano lo que está bien, lo que está mal, lo que no se ha hecho, lo que se necesita y generar las prioridades que son fundamentales. En la parte final me gustaría saber cómo va el tema de lo que hace referencia con las industrias de aquí de Cuenca, las cámaras de comercio. ¿Cómo está ese punto para mejorar a Cuenca? A ver, bueno, la relación con las cámaras, industrias, comercio, pequeña industria, turismo, artesanal, la Federación Profesionales de Artesanos de la SUAY y otros gremios y sectores, hay una muy buena relación
coincidimos en muchas cosas, discrepamos en otras, y eso es natural y a mí me gusta porque ahí vamos construyendo ciudad. Y vamos precisamente en ese tema de construcción viendo diferentes aspectos que son fundamentales. Para nosotros es fundamental lo que se conoce la administración de cuádruple hélice, donde está en primer lugar el ciudadano, el ser humano ciudadano, luego está la academia, tenemos una relación muy cercana con las universidades, donde tenemos muchos convenios firmados, donde tenemos mucho soporte y apoyo en investigación, en vinculación con la sociedad, en conjunto con nosotros. Tenemos el sector privado, sea turismo, sea comercio, sea industria pequeña o grande, sea construcción, sea el que sea, y obviamente el sector público, pero tampoco el sector público solamente de la corporación municipal. Tenemos el sector público con nuestras 21 juntas parroquiales, tenemos el sector público con la prefectura, tenemos el sector público con la gobernación y con el Estado ecuatoriano. Entonces, para nosotros es fundamental que se pueda trabajar en conjunto. Yo creo que los ciudadanos están más que cansados y hartos de que existan discrepancias, discusiones, peleas que a veces son incluso hasta personales, y eso no le colabora en nada. El ciudadano necesita que le solventemos los problemas, que le solventemos las dudas, que le mejoremos la calidad de vida, que pueda tener opciones para emprender, para conseguir un trabajo, que los chicos tengan esas alternativas de poder desarrollarse. Eso es lo que realmente se requiere. No que realmente el gobernador es de un movimiento político, el alcalde de otro y el prefecto, en este caso la prefecta, de otro, y por lo tanto no se pueden sentar en una misma mesa. Ha sido extremadamente agradable ver cómo en las sesiones solemnes de las diferentes parroquias, que estamos juntos, los tres niveles de gobierno, los presidentes y los ciudadanos dicen, primera vez que les vemos juntos, o sea, que vemos tres autoridades juntas. Antes, si estaba el uno, ya no estaba el otro, y si estaba el otro, ya no estaba el uno. Entonces, esas cosas no pueden ser posible, y ese es el cambio de política pública que estamos generando, y confiemos que esto siente las bases. Para nosotros el tema Cuenca Unida no es un eslogan, no es una frase, es una realidad que nos va a permitir mejorar la calidad de vida, mejorar las situaciones, involucrar a los ciudadanos en pro de que justamente tengamos un mañana muchísimo mejor. ¿Qué se le viene a Cuenca en lo que resta de año? Uy, se le vienen cosas espectaculares. De hecho, hemos hablado de temas lindos, controversiales, pero no hemos podido hablar mucho de la rendición de cuentas. Imagínese usted, si me regala unos minutos, quiero hacer un resumen demasiado resumido. En el área social, hemos generado en el Hospital Municipal 140.000 atenciones el año pasado, en los programas de desarrollo y acción social 147.000 atenciones, con Farmasol alrededor de 1.800.000 atenciones en el año, 1.400, un poquito menos de 1.400 atenciones en las juntas cantonales de protección de derechos. No tenemos represados casos, no estamos revictimizando, 500 ñutos en los CDIs, 1.350 jóvenes en el programa de la Casa de la Juventud, muchos de ellos hemos logrado rescatar de drogas y del alcohol. Tenemos los programas con el adulto mayor, que realmente es importante. Tenemos el proyecto Vida para la gente que está en mendicidad, indigencia y abandono. Tenemos nuestra Casa Violeta para, lamentablemente, adolescentes víctimas de violencia sexual. Tenemos los semisoles para los niños que también tienen atenciones por temas de ser víctimas en este sentido, de agresiones. Todos esos temas sociales para mí son fundamentales y hemos logrado incluso ampliar la base de acción en apoyo y coordinación con otras entidades de gobierno y con la parte privada, que se ha sumado muchísimo. Nosotros tenemos, usted me decía en el tema ¿qué se nos viene? Cuenca ha logrado obtener cerca de 250 millones de dólares en créditos, que sumado a las tres administraciones anteriores, sin el tranvía, la cifra es menor, ni siquiera se acerca. Con eso, ¿qué tenemos? Algo hemos hablado, tenemos el puente de la compañía, tenemos el puente de la Carmela Malo y Saro Rodríguez, el intercambiador, la reconstrucción de la pista, porque no es un recapeo, es una reconstrucción de la pista del aeropuerto, que es fundamental. Tenemos el mercado mayorista, el mercado en la zona del Cebollar. Estamos a finales de año, si no ocurre nada extraordinario, tendremos los estudios definitivos de otro de los mercados en una zona de influencia rural. Tenemos todo el tema del mantenimiento vial que yo le comentaba a nivel de concreto, pavimento rígido y pavimento flexible, que es el asfalto. Hemos entregado 4 centros de integración comunitaria y muy pronto entregaremos el quinto. Hemos entregado algunos parques y tenemos algunos más, como Alisos del Cebollar, Medio Ejido, Piedras de Yaruncay, y bueno, ya los nombres se me van, Eucaliptos, que es uno de esos. Ahora inauguramos recién otro en el barrio Elialud.
Entonces, hay una cantidad importante, tenemos la planta de tratamiento de aguas residuales de Huangarcucho, que esperamos también arrancar, ojalá, a finales de año, inicios del año que viene. Terminamos hace unos meses, todo el sistema de conducción para la planta de agua potable de Saymirín y Tixán, de Saymirín a Tixán, garantizando el agua potable para Cuenca hasta el año 2045. Con el proyecto Soldados Yanuncay esperamos que todo eso permita que la planta de Susta, que estamos 55%, podamos llevarle a un 95% de capacidad y con eso garantizar agua seguramente hasta el año 2050, 2055, que es importante para la ciudad. Con lo que tenemos de Huangarcucho, de las aguas residuales, más lo que estamos trabajando o estaremos trabajando con lo que es de Ucubamba, tendríamos el tratamiento de agua hasta el año 2060 probablemente. Lo que estamos trabajando también con LEMAC para todo un sistema y un cambio de economía circular, reciclaje, que se lo viene haciendo de bastante buena forma. Podríamos ampliar la vida del relleno sanitario probablemente unos 20 años más sin necesidad de estar buscando otros espacios e incomodando a los sectores y a la ciudadanía. Tenemos programas de agua potable para Santana, por ejemplo, que ha sido todo un problema durante décadas, que no tienen agua. Estamos para arrancar ya algunos estudios con un proceso importante. Entonces, la verdad es que hay muchísimos frentes de trabajo, muchísimos temas en la parte social, en la parte civil, hacia el interior, mejora de procesos, optimización de recursos. Usted va a decir, bueno, ¿y cómo es que tenemos la posibilidad de haber conseguido tantos recursos económicos? Bueno, manejando bien las finanzas del municipio. De cada $100, 88 van a inversión y apenas 12 a corriente. Es la mejor relación de los 221 cantones del Ecuador, la mejor relación la que tiene Cuenca en este momento. Hemos podido optimizar esos recursos. Empresas públicas quebradas, les hemos dado la vuelta y ahora tienen superávit, como Etapa, por ejemplo, que prácticamente estaba quebrada. Ahora ya tenemos recursos. No éramos sujetos de crédito, ahora nos hicieron una valoración y es sujeto de crédito de cerca de 14,5 millones de dólares. Esos son los temas realmente trascendentales. Entonces, claro, hay cosas que son estructurales, cosas que son hacia el interior y que tal vez no son visibles ante la ciudadanía. Pero una vez más, cuando usted llega a una casa, ve, por ejemplo aquí, qué bonito los pilares, las paredes, las puertas, precioso. Y los pilares, perdón, y los cimientos. Usted no ve los cimientos. Pero si los cimientos no son buenos, va a pasar como ese edificio de Estados Unidos, de Miami. Eso es lo que hemos hecho durante este tiempo. Fortalecer los cimientos para una base de un crecimiento de ciudad totalmente favorable para la calidad de vida. Eso estamos sentando, vamos a dejar un fortalecimiento institucional sumamente importante para que las nuevas administraciones ya no se preocupen de eso, se preocupen de ir hacia adelante con su mejor saber y entender y obviamente con su mejor criterio. Señor alcalde, gracias por la entrevista. Que Dios le bendiga. Cuídese mucho.